Ponemos en tus manos, Padre, el mensaje, ponemos en tus manos la enseñanza que nos vas a dar en este momento, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Dentro de todas las cosas que nos estuvieron llegando por el WhatsApp, por los medios de comunicación, las redes sociales, dentro de todas esas cosas que nos llegaron, hubo un mensaje que especialmente nos llamó la atención. Primeramente venía una foto, era una foto de una calle, más bien parecía una carretera, y al fondo se veía un sol como que estaba naciendo, estaba empezando un sol, y abajo en la carretera decía 2022, como que era el camino que nos estaba dirigiendo y nos llevaba con ese sol que se estaba levantando a entrar al nuevo año, a entrar al año 2022. Y me encantó, me gustó mucho el mensaje con el que acompañaron esta fotografía, porque decía esta persona: allá vamos, será el mejor año que podamos ver en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando lo leía yo sentía confirmación en mi corazón con respecto a todas esas ideas que Dios había estado poniendo en mi mente para compartir con todos ustedes. Sentía la confirmación, allá vamos. Estamos entrando a un nuevo año, estamos entrando en un nuevo tiempo, y como decía esta persona, será el mejor año que podamos ver en el nombre de Jesús. Amén. Si he visto su gloria hoy, en este año que comienza, en verdad vamos a ser testigos de grandes y maravillosas cosas. En el año 2020, el primero de enero del año 2020, cuando se va a desatar durante ese año la pandemia y empiezan a suceder un sinnúmero de cosas que nunca antes hubieras pensado, nunca antes hubieras imaginado, el Señor nos dio un mensaje. El mensaje lo publicamos en las redes sociales, en los medios que tenemos, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Instagram, y lo compartíamos también el siguiente domingo a la iglesia. Y se trataba de lo siguiente: de la misma manera como nosotros estábamos entrando a un año, el mensaje que yo sentía en mi corazón para compartir era como dice la Escritura, allá en Josué 3, verso 4, al final, dice: por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino, por cuanto ustedes no han pasado nunca antes por este camino. Y ese era el mensaje que poníamos, que registrábamos en las redes sociales el 1 de enero del año 2020. Y fue el mensaje que tuvimos para la iglesia el primer domingo. Antes de este tiempo nunca hemos pasado por este camino, sin saber, sin entender que solamente semanas después empezaría de una manera planeada o no planeada, de una manera sin darse cuenta o dándose cuenta, y con toda intención empiezan a suceder cosas en este mundo que nunca antes habíamos vivido. Y desde esa fecha, desde el año 2020 hasta ahorita, podemos darnos cuenta que estamos viviendo en un mundo impredecible. Día tras día, semana tras semana, nos sorprenden con un detalle nuevo, con un detalle más. Empresas que quiebran, negocios que se cierran, una cepa nueva, un temor más, un compromiso más, una exigencia más. Un mundo impredecible, un mundo donde día tras día te encuentras sorprendido. Esto es muy similar a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese entonces. Josué en el capítulo número 3
Y empezamos a leer en el verso 3. Dios le da la instrucción a Josué y Josué pasa la orden para que la den sus oficiales al pueblo. Para que podamos entender lo que está sucediendo en este momento, es necesario decir que el pueblo de Israel tiene 40 años caminando en el desierto. 40 años de lo mismo. Y ahora están a la puerta para entrar a un tiempo completamente diferente, a un tiempo realmente que no conocían. 40 años de andar dando vueltas en círculo en el desierto, y ahora van a entrar a tomar la tierra prometida. Y esta es la orden que se está pasando al pueblo. Y le dijeron al pueblo: cuando veas el arca del pacto de Dios, cuando veas el arca del pacto de Dios, y los levitas que la llevan cargando, ustedes saldrán de su lugar y van a marchar en pos de ella. El arca del pacto, un baúl, una caja de madera, cubierta completamente de oro, esa que tenía como cubierta en lámina de oro y en oro firme y sólido, dos querubines con sus ángeles, con sus alas hacia el frente, y que representaba, pon atención en esto, representaba la presencia misma de Dios. Haz de cuenta que la orden que están pasando al pueblo es: cuando tú veas la presencia de Dios que pasa, que se mueve delante de ti, tú síguela. Los levitas, cuando tú veas que llevan cargado ese baúl que representa la presencia de Dios, esa caja cubierta de oro, con esos querubines con sus alas hacia el frente, y que veas que pasa, entonces ustedes saldrán de su lugar y van a marchar en pos de ella. Versículo número 4. A fin de que conozcas, a fin de que sepas el camino por donde has de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. Ese mensaje fue clave, fue el mensaje perfecto de la voluntad de Dios el 1 de enero del año 2020. Y hoy, nuevamente, en estos primeros días del año 2022, eso es lo que Dios tiene para nosotros. Sigue la presencia de Dios. Ve tras la presencia de Dios. Las cosas que están frente a nosotros, las cosas que están delante de nosotros, son cosas que no se han visto anteriormente. Son modos que nunca antes hemos transcurrido, por los cuales hemos pasado. Y es solamente la presencia de Dios, que vayamos tras la presencia de Dios, lo que nos va a indicar el camino por el cual debemos de ir. Y nuevamente te digo, así como esa foto, esa imagen que mandó esta persona, una carretera con el 2022 y un mensaje abajo, así cuando el sol empieza a salir por el horizonte, decía la persona esta: allá vamos, y será el mejor año que podamos ver, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la instrucción? Ve tras de Dios, sigue a Dios, ve tras la presencia de Dios. En eso exactamente va a residir el que nos vaya como nunca antes nos ha ido. Los tiempos que tenemos delante de nosotros, mientras que tus ojos puedan ver, tus oídos, tus sentidos puedan ver que todo se destruye alrededor de ti, Dios tiene grandes y maravillosas cosas para nosotros, para el creyente, para su pueblo. Nunca antes hemos pasado por ese camino, pero Dios se va a encargar en este tiempo que está frente a nosotros. ¿Qué nos espera en el año 2022? ¿Qué es lo que nos está esperando? Tercera carta de Juan, casi al final de la Biblia, capítulo 1, versículo número
2. Todas estas cosas que estamos compartiendo en este momento son cosas que durante la semana Dios las ha estado poniendo en mi corazón, confirmando lo que esa persona enviaba en el mensaje. Vamos a estar viendo el mejor año que podamos ver. Así sintamos que los montes se trasladan al corazón del mar, Dios hará grandes y maravillosas cosas. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Y empieza diciendo de la siguiente manera: amado. Es Dios el que está hablando. Y el versículo comienza con esta palabra, amado. ¿Te puedes imaginar Dios, su relación contigo? Con cuerdas de amor te atraje, con cuerdas de ternura te atraje. Dios es amor y todo lo que viene de parte de Dios es en amor, por amor que se manifiesta a través del Señor Jesucristo. Amado, así estés viendo cómo las cosas se destruyen alrededor, así que te sorprenda una y otra exigencia más, así como te sorprendan las cosas en tu diario vivir, ¿qué cosa te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Amado, antes en todas esas cosas que se van a estar presentando, saldremos con más que la victoria en la mano. Gracias, Señor. Dice, amado, yo deseo. Esta es la voluntad de Dios. Este es el deseo de Dios. Y así como lo hemos aprendido en otras partes de la Escritura, esto no depende de nada que nosotros hayamos hecho. No es algo que nos merezcamos. Esto es algo que simplemente nace en el corazón de Dios, de su propia voluntad. Este deseo, amado, amado mío, amado, yo deseo. Esta es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti, para tu casa, para tu familia, para todo lo que viene delante de ti. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y aquí se levantan una serie de voces porque piensan que nos acercamos a Dios por $1 más, por un nicle más, por un penny más, por un carro más, etc. Esa palabra que está traducida como prosperado, si tú lees otras versiones de la Escritura en inglés o en español, te puedes dar cuenta que no solamente, y si estudias esa palabra en el original, no se trata solamente de mejorar en el sentido material. Haz de cuenta que tú fácilmente podrías poner ahí, amado, yo deseo que te vaya bien, que te vaya bien. Es el deseo de Dios, que te vaya bien. Y lo confirmas a través de la Escritura cuando dice, todas las cosas que suceden en nuestra vida, todas las cosas ayudan a bien. Todo está obrando, en todo está obrando Dios para nuestro bien. Amado, yo deseo que te vaya bien. El deseo de Dios no es que te vaya mal, no es que fracases. El deseo de Dios es que, yéndote bien, tengas éxito, salgas adelante, te vaya mejor, que estés mejor. Y dice, yo deseo, amado mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en todas las áreas de tu vida. Sí, Señor, obra en mí, obra en mi casa, obra en mi familia, obra por amor de tu nombre para que me vaya bien. Porque tú quieres que salga adelante, tú no quieres que me hunda en un pantano, tú no quieres ver cómo termino tirado en el polvo. 7 veces cae el justo, 7 veces se vuelve a levantar. Que seas prosperado, que te vaya bien, amado mío, en todas las áreas de tu vida.
en tu vida personal, en tu vida de matrimonio, como pareja, como esposo y esposa, que te vaya bien como parte de la familia, que le vaya bien a tu familia, que te vaya bien en las cosas espirituales, en tu trabajo, que te vaya bien en tu relación con los que te rodean, con tus vecinos, que seas prosperado en tus cosas con respecto a tu crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Qué tiene Dios delante de nosotros para este año 2022? Yo deseo, amado mío, que te vaya muy bien en todas las cosas, que tengas éxito, que salgas con el triunfo en la mano, no importa el estorbo, el obstáculo, que tengas la victoria en la mano por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, que seamos prosperados en todas las cosas. Otro buen deseo de Dios, que tengas salud, que estés bien de salud. Él no te quiere enfermo. Su deseo no es la enfermedad. El Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Gracias que ciertamente Cristo llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todas nuestras dolencias. Gracias, Señor, que tu buen deseo para mí, para mi casa, para mi familia, es que salgamos con la victoria aún ante cualquier adversidad y que estemos bien de salud. Y un tercer detalle, que más que nada viene a ser una condición a las cosas anteriores, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que estés bien de salud, de la misma manera como tu alma está progresando, de la misma manera como tu alma espiritualmente va mejorando, va hacia arriba. Es decir, que de parte mía, hay una disposición que tiene que haber. Y la disposición que tiene que haber es la que veíamos anteriormente. Ve tras de Dios, busca a Dios, ve tras la presencia de Dios, ve tras la palabra, ve tras la escritura. Si antes no leía, ahora voy a leer. Si antes leía un poco, ahora voy a procurar leer más. Si antes no oraba, ahora voy a orar. Así como mejore tu alma espiritualmente, así las otras cosas se van a estar dando. Tiene que haber una disposición, una entrega de mi corazón, de mi vida, de mi alma hacia las cosas de Dios, hacia lo que Dios quiere y desea. No puedo permanecer en la misma condición en la que estaba antes. Espiritualmente tengo que ser mejor en estos días que antes, porque lo que Dios tiene para mí son cosas grandes y maravillosas que van a venir cuando yo disponga mi crecimiento espiritual. Dios tiene una obra que está haciendo. Dios tiene una obra que está completando en nuestros corazones. Tiene que haber una disposición de tu parte para crecer, para ir adelante en cuanto a las cosas espirituales. Aprenderse de memoria. Este camino por el que vamos a estar transcurriendo, nunca antes lo hemos transcurrido, nunca antes hemos pasado por él. Las condiciones, las exigencias, las cosas que se están viendo y que se seguirán viendo, van a ser cosas que nunca antes se habían visto. Y nosotros vamos tras de Dios. Josué capítulo 3, verso 3 y 4. Velo, repásalo, apréndelo de memoria, guárdatelo. Nunca antes hemos pasado por ese camino. Primer detalle que tengo que atender y que es la buena voluntad de Dios. Tercera de Juan,
capítulo 1, verso 2. Yo deseo, amado mío, que seas prosperado en todas las cosas, que estés bien de salud, así como prospera tu alma. Muy bien, seguimos adelante. Ok, entonces voy a ir tras la presencia de Dios, voy a seguir a Dios, procurando ir mejorando espiritualmente, porque Dios tiene para mí cosas grandes, maravillosas. Él ha preparado y las tiene listas para nosotros. Proverbios capítulo 3, verso 5. Si voy a seguir a Dios, si voy a seguir la voluntad de Dios, si voy a ir tras de su presencia, dice la Escritura, Proverbios 3, verso 5, fíate del Señor de todo tu corazón. ¿Recuerdas ese verso donde dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser? Vaya, fíate. De la misma manera como Dios espera ese amor de nosotros, Dios está esperando esa fe, esa seguridad, esa confianza de todo nuestro corazón puesta en Él. Fíate de Dios, fíate de su palabra, fíate de lo que Él dice en su palabra, de lo que Él enseña, de cuál sea su voluntad que conocemos a través de su palabra. Fíate del Señor de todo tu corazón. Los tiempos que están enfrente son tiempos que nunca antes se han visto. Nos vamos a estar enfrentando con cosas realmente impredecibles, impensables, que nunca antes ni siquiera te las hubieras imaginado que se iban a presentar. Tú fíate de lo que Dios dice en su palabra. Ni una tilde de su palabra va a pasar, va a dejar de cumplirse. Así como Dios dice, su palabra seguirá siendo su palabra, y su palabra está muy por encima de las cosas que suceden, de las cosas que se planean, de las cosas que se introducen en el mundo. Su palabra está por encima de todo. Fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Es que yo pienso, es que yo imagino, es que yo pienso que aquí como que Dios se fue un poquito exagerado. Fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Las decisiones que tomes, el camino que tú decidas, no lo decidas por lo que tú pienses, te imagines, por lo que tú creas que así debe de ser. Dice la palabra, pon atención. El que está hablando es Dios y dice, mis caminos no son tus caminos. Es decir, si yo de mí, por mí mismo, escojo un camino, dice Dios, mi camino no es tu camino, no es tu camino. ¿En qué parte se juntan mi camino con el camino de Dios? En ningún lado. Los caminos de Dios son unos, los caminos del hombre son otros completamente diferentes. Mis pensamientos no son tus pensamientos, donde los pensamientos del hombre y los de Dios se juntan, se unen o van de la mano. En ningún momento. Mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son mejores, mayores, son perfectos comparados con los tuyos. Y mis caminos igualmente. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Tú sigue a Dios, tú sigue la voluntad de Dios, tú ve tras de Dios, porque los caminos que vamos a estar recorriendo son impensables, impredecibles, y solamente con la palabra de Dios, andando en su voluntad, vamos a tener la victoria en la mano.
Versículo número 6. Reconócelo en todos tus caminos. No se trata de que ahora ya estoy dentro de un camino y ahora voltee para el cielo, sino que estemos conscientes en todo momento de cuál sea la voluntad de Dios. Por eso es necesario, si antes leía un poco la palabra, ahora la tengo que leer más. Si antes no la leía, ahora la debo de leer más. No tomes una decisión, no tomes un camino mientras no hayas considerado a Dios, mientras no hayas pensado en Dios y lo que Dios quiere y cuál es su voluntad. Proverbios 3, capítulo 5, Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él se encargará de darte a ti un camino recto, un camino derecho, el camino perfecto que te lleva del otro lado de la tormenta, que te da la victoria y pone la victoria en tu mano. Salmo 37, verso 5. Porque estamos hablando de seguir a Dios, de ir tras de Dios. Ya vimos el deseo de Dios. Yo deseo que seas prosperado, que te vaya bien. Ahora fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en lo que tú crees o te imaginas. Y ahora Salmo 37, verso 5. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Hay que tomar esto en consideración. Cuando estoy hablando y cuando estoy utilizando esa palabra de encomienda, haz de cuenta que lo que viene a mi mente o lo que yo percibo es, bueno, Señor, ahí te voy y Señor, me pongo en tus manos. Como diciéndole a Dios, este es el camino que ya escogí, esta es la decisión que ya tomé y ahora tú bendíceme. Ahora tú bendice lo que yo ya pensé, lo que yo ya me imaginé, el camino en el que ya me metí, la decisión que ya tomé. Esa es la impresión que viene a nuestra mente cuando leo así como está la palabra, encomienda a Jehová tu camino. Nuevamente, si nos vamos a otras traducciones de la Escritura, en español o en el inglés, o si nos vamos a lo que el original, la palabra quiere decir. Por ejemplo, en el inglés, la palabra que se utiliza, ahí donde dice encomienda, la palabra es commit, que quiere decir entrega, dedica, consagra. Voy a tomar un camino, pues antes de tomar el camino, compromete ese camino a Dios. Lo comprometo para no meterme, no tomar ninguna decisión mientras tú no me indicas, mientras tú no me dices. Mi camino está comprometido con Dios, está dedicado a Dios, está consagrado a Dios. Te voy a poner un ejemplo. Hace años, cuando compramos la primera guitarra para que se tocara la alabanza en nuestra congregación, cuando buscábamos aquella guitarra, íbamos pensando en Dios y que ese instrumento iba a estar dedicado solamente a Dios. Las notas que se iban a tocar en esa guitarra solamente iban a ser notas que iban a ser para Dios. Y todo el propósito de esa guitarra era al servicio de Dios y para Dios. Encomienda es más que decir, ya tomé la decisión, ahora bendice mi decisión. Es consagrar, dedicar, entregar, comprometer cualquier decisión con Dios. Señor, ¿para dónde le muevo? ¿Para dónde le doy? ¿Por dónde? ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué me estás mostrando en oración? Compromete tus caminos,
Compromete tus decisiones, compromételas con la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios, porque vamos siguiendo la presencia de Dios. No que Él termine bendiciendo lo que a mí se me ocurre, no. ¿Qué es lo que tú me estás marcando? Y lo que tú marcas, eso es lo que yo voy a hacer. Compromete a Dios tu camino. Confía en Él. Confía en Él. Él va a estar obrando y Él va a estar obrando a tu favor para que venga la bendición y veas cosas grandes, maravillosas, que nunca ni siquiera las hemos imaginado. Muy bien. Solamente para resumir lo que hemos aprendido. Número 1, vamos a estar viendo tiempos impredecibles. Nunca antes hemos pasado por ese camino. La primera indicación. Como nunca antes ni siquiera idea tenemos de lo que vamos a estar viendo enfrente, tú ve tras de Dios. Sigue a Dios, porque esto es lo que Dios tiene para ti. Amado, yo deseo, dice Dios, que seas prosperado, que te vaya bien, que tengas éxito, que salgas adelante en todas las cosas que emprendas, que estés bien de salud, con una condición, sabiendo que tú dispones tu corazón para mejorar espiritualmente. Muy bien, y vemos los pasos que hay que dar en Proverbios 3, 5 y 6. Fíate del Señor tu Dios de todo tu corazón. Haz a un lado tus imaginaciones, tus pensamientos, tus propias ideas. No te apoyes en tu propia prudencia. Considera siempre a Dios en todos tus caminos. Él te dará el camino recto. Y Salmo 37, 5. Compromete tu camino a Dios. Confía en Él y Él va a estar obrando en tu favor para darte la victoria. Y ahora sí, feliz 2022. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.